nossa bastonária, adoro dizer isto, a nossa bastonária, a professora doutora Alexandra Bento, o amável convite por estar hoje com vocês nesta cerimónia de juramento profissional, que de certeza significa muito para cada um de vocês. Provavelmente eu sou a nutricionista mais velha e com mais anos de experiência. Vou fazer este ano 51 anos que comecei a trabalhar na área da nutrição. Em Moçambique, há muitos anos, noutro mundo, noutra vida. Espero que a profissão venha a ser tão fantástica para vocês como tem sido para mim na vida toda. Não vou demorar mais e vou passar a apresentar e a cumprimentar o nosso palestrante. I would very much like to welcome Dr. Giuseppe Russolillo, who is a dietitian and nutritionist, just like me. I'm actually both as well. He is the president of the Spanish Academy of Nutrition and Dietetics and is currently the president of the International Confederation of Dietetic Associations. He will be talking to us about the role of nutritionists around the world. Giuseppe, take it away, please. Thank you very much, Luisa. It's a pleasure to introduce me. Thank you very much to the Orden to invite me, particularly Professora Dr. Alexandra Bento, Bastonaria da Orden. For me, it's like feeling at home when I am in Portugal. I always feel in this way when I was received by the nutritionist from Portugal. And for this reason, thank you very much to all, because we feel really brothers with Spain. And for us, always Portuguese nutritionists are a reference for us, because the profession in Spain is really young, and we work so much to build all our institutions. I think that in 10, 15 years, we get our order in Spain, but absolutely the profession in Portugal is a reference for us because we are out of years working in consolidation like profession. Now I will speak like chair of the board directors from International Confederation of Dietetic Associations. If you are agree, I think to do my lecture in Spain, because I think that it is possible that the Portuguese people understand me more. And really, I want to declare my conflict of interest. I feel more comfortable speaking in Spanish than in English. But if with the permission from the presence, for the rotational presence in the hall, do you think that I can do in Spanish, Alexandra? Do you think that? Yes? Sim, José, podes falar em espanhol, que nós portugueses percebemos aquilo que os espanhóis nos dizem. I know that the people from Portugal is really more adequate to understand language than the Spanish people. We are terrible to speak another language. Ok, voy a pasar al español. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir, voy a ir despacio, voy a compartir el escritorio de mi ordenador. Y me gustaría pediros si veis ya mis diapositivas. ¿Las estáis viendo? Ok. Bueno, pues vamos a hablar del nutricionista a lo largo del mundo y os voy a poder contar mi pequeña experiencia al frente de la ICDA desde hace realmente poco, un año, pero sí que es verdad que llevo desde el año 2008 en la junta directiva. He querido usar el término nutricionista para que mis hermanas y hermanos de Portugal entiendan que estamos hablando de nuestra profesión. Sin embargo, cuando nos movemos a nivel mundial, la concepción de la profesión cambia por completo. Y lo que nos parece algo tan sencillo y básico, cuando intentamos interactuar con Asia, por ejemplo, con India, China, Japón, con Australia, con Sudamérica o con Estados Unidos, Reino Unido, pues cuesta entender cómo está organizada la profesión alrededor del mundo. Yo creo que es importante que lo sepamos porque muchas veces podemos acabar siendo invitados a otros países
o irnos a vivir a otro país porque queremos empezar nuestra vida en otro país. Y es importante conocer cómo funciona la profesión en el mundo. Actualmente presido la Academia Española de Nutrición y Dietética y la Conferencia Mundial de Dietistas Nutricionistas. Querría hacer una declaración de conflicto de intereses. A fecha de hoy no estoy financiado por la industria alimentaria y farmacéutica, ni he obtenido financiación en los últimos 5 años. Trabajo profesionalmente en la Academia Española de Nutrición y Dietética y también de profesor en 2 universidades, la Universidad Isabel I en Burgos y la Universidad de las Islas Baleares, en las Islas Baleares en el mar Mediterráneo. Y como afiliación a alguna asociación, estoy afiliado a mi colegio profesional, a una asociación de astronomía y no formo parte de ninguna liga de lactancia materna, vegetarianismo, ecologismo. No. Simplemente tengo una pertenencia a una asociación de astronomía porque es mi afición, ¿vale? Y bueno, con esto voy a empezar con mi sesión. Bueno, para vosotros y para vosotras, me gusta generalmente hablar en femenino en mi profesión, al menos en mi país lo estamos empezando a hacer porque la mayor parte de nutricionistas en mi país son mujeres, ¿no? Entonces, para que nos podamos referenciar, las nutricionistas, como las conocéis en Portugal, sería el equivalente a los nutricionistas que podéis conocer en países de América Latina, como por ejemplo Brasil, Chile, Portugal. Pero en España, cuando empezó la profesión, no teníamos nada claro cómo nos teníamos que llamar. Había una profesión de formación profesional no universitaria, que eran técnicos en dietética, y luego estábamos nosotros, que éramos los dietistas. Sin embargo, cuando mirábamos a Portugal o mirábamos a Sudamérica, decíamos, hombre, queda más chic ser nutricionista. Entonces empezamos a llamarnos de manera diferente en función de si estudiabas en el País Vasco y Navarra, si estudiabas en la zona norte de España eras más nutricionista, si estudiabas en la zona de Cataluña, pues eras más dietista porque tenían más vinculación con Francia, donde hay una escuela muy importante de dietistas franceses. Esto estoy hablando del año 94-95, entonces no teníamos nada claro. Finalmente decidimos unificar la profesión y llamarnos dietistas, nutricionistas, porque entendíamos que nuestra profesión englobaba esos 2 perfiles que había en nuestro país. ¿Por qué pongo el ejemplo de mi país? Porque cuando te vas por el mundo, no es fácil entender quiénes somos. Yo recuerdo que cuando entré en la International Confederation of Dietetic Associations, no quería ni oír hablar de los nutricionistas. Y a mí me llamaba poderosamente la atención. Cuando yo decía que era nutricionista, no lo entendían, porque en Reino Unido y en Australia, y en Canadá y en Estados Unidos no tanto, entendían más, pero en Reino Unido y en Australia los nutricionistas son los dietitians unqualified, es decir, aquellos profesionales que sin ninguna formación adecuada ejercen de dietistas, realmente reglados. Entonces, la palabra nutricionista no estaba ni en los estatutos de la ICDA, hasta que empezamos a intentarles hacer entender que en Portugal, en España y en Sudamérica, lo que ellos llamaban dietista, nosotros le llamábamos nutricionista. Entonces, esto fue uno de los principales problemas. La denominación de dietitians, posiblemente en Sudáfrica, en el norte de Europa, en Asia, en Australia y también un poco en Canadá, es como más aceptada. El término nutricionista, sobre todo en España, Portugal, Sudamérica, México, que en México se llaman nutriólogos. No lo olvidéis, nutriólogos. Tampoco se llaman nutricionistas. Sobre todo, la palabra nutricionista se usa en Sudamérica y en España y Portugal, y también la Academia Americana de Nutrición, que siempre había hecho referencia a los RD, Registered Dietitians, ya ha cambiado a RDN, Registered Dietitians Nutritionist. Ya da esa opción reconociendo esa categoría profesional. Como he dicho, en España nosotros decidimos recoger el nombre de dietista nutricionista, pero estamos empezando a ver
que muchos países que recogían la profesión como nutricionista, con el objetivo de proteger la profesión, porque las funciones que hace un nutricionista en Portugal o en Sudamérica o en España son las funciones de nutricionistas o de nutricionistas dietistas o de dietistas de otros países, están empezando a cambiar la denominación profesional y ahora, por ejemplo, Argentina ha pasado a llamarse Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. ¿Por qué está empezando a haber estos cambios? La Asociación de Dietistas Franceses, que siempre han sido dietistas, nunca nutricionistas, también ha cambiado su denominación a dieticiens y nutricionistes. ¿Por qué está sucediendo esto? Y bueno, aquí podéis ver la referencia en la Academia Americana de un dietista nutricionista registrado o un dietista registrado, ¿vale? En el caso de los americanos, además, han recogido esa referencia y también la están reconociendo. Esto un poco nos plantea un problema de entendimiento y lingüístico a nivel mundial. Y repito, cuando España propuso a la ICDA cambiar los estatutos de la ICDA, pues aquello fue delicado, porque pensaban que al incluir la palabra nutricionista estaban acogiendo a Dietitians Unqualified. Entonces tuvimos que hacer un trabajo importante de explicar cómo estaba organizada la profesión en otros países. ¿Cómo hicimos ese trabajo y desde dónde conseguimos llegar a un acuerdo? Conseguimos llegar a un acuerdo comparando los planes de estudios académicos. Y les dijimos, mira, vamos a ver lo que tú estudias en tu país y las competencias que tienes como profesional, vamos a ver lo que yo estudio en mi país y las competencias que me da mi profesión. Y veremos que en el fondo es un problema lingüístico de denominación. Y efectivamente establecimos un documento de competencias estandarizadas para un perfil nutricional de dietista a nutricionista, porque en principio este documento iba a salir solo como International Competency Standards for Dietitians. Y decíamos, no, for Dietitians and Nutritionists too, porque nosotros también los cumplimos, ¿no? Y ese documento que se presentó en el Congreso de Granada, un poco nos está definiendo qué es un dietista, un nutricionista o un dietista nutricionista, respetando la identidad cultural y la historia de cada país. Yo no soy muy partidario de cambiar la denominación profesional, soy más partidario de que la conferencia mundial recoja todas las sensibilidades, pero que cada país mantenga su historia. Si en México son nutriólogos, tienen que seguir llamándose nutriólogos. Si en Portugal es 2 nutricionistas, la orden 2 nutricionistas, tiene que seguir siendo la orden 2 nutricionistas. Es decir, todos tenemos que tener nuestra propia identidad y nuestra propia historia, aunque hay algunas asociaciones que se están modernizando en este sentido y se podría hacer. ¿Qué es lo que va a permitir llamarnos dietista, nutricionista o nutricionista o dietista? El tener una titulación universitaria de al menos 4 años de formación, con un periodo supervisado de prácticas de 500 horas con la supervisión de un nutricionista y que además conozca las competencias internacionales, que es este documento. De hecho, existe ya una definición que se va a ir actualizando, que es a dietitian nutritionist is a professional who applies the science of food and nutrition to promote health, prevent and treat disease, to optimize the health of individuals, groups, communities, and populations. The minimum level of the education of a dietitian nutritionist is a bachelor degree in nutrition and dietetics and a period of supervised professional practice at least 500 hours and meets the international competency standards. Esto sería un poco la definición que conseguimos consensuar y que se presentó en el Congreso de Granada en el 2016 y que teníamos previsto revisar en el Congreso de Sudáfrica, que por desgracia se ha cancelado o se ha pospuesto por el tema de la pandemia.
Bien, aclarado este concepto, porque es importante, si os vais a mover entre otros países, tener la mentalidad abierta, y sobre todo es importante que hagamos valer nuestra formación académica. Esto es importante, porque incluso en algunos otros países puede suceder que algún profesional llegue a obtener la calificación de nutricionista a través de rutas académicas distintas, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos claro, porque podría suceder. Lo importante es, además de tener claro que tenemos que tener un programa académico común y que en algunos países algunos profesionales pueden llegar a través de rutas distintas, la International Confederation of Dietetic Associations permite conocer qué asociación u organización de ese país es la hermana del mío. O sea, cuál es la organización homóloga en mi país frente a otro. Bienvenidos a la ICDA. Para mí es un placer presentaros. La ICDA es una organización internacional compuesta por 52 asociaciones nacionales de dietética, cuyos miembros son dietistas nutricionistas o dietistas exclusivamente, todos con una misma formación universitaria y con las mismas competencias, indistintamente de cómo se llame en cada país, y que trabajan en promover la profesión. Oficialmente la ICDA se estableció en el año 2000, después de 50 años de colaboración. Si os fijáis, la ICDA es una organización reciente, desde el año 2000. Sin embargo, se constituye como asociación en el 2000, pero durante 50 años llevan las asociaciones trabajando en el marco del Congreso Mundial de Dietética, y después de muchos años de colaboración deciden fundar la ICDA. El objetivo de la ICDA es aceptar y promover y impulsar las asociaciones nacionales que agrupan a los miembros nutricionistas y dietistas nutricionistas, darles soporte, integrar de alguna manera en un sistema de comunicación a todas las organizaciones, mejorar la imagen de la profesión e incrementar la calidad académica de los programas de educación a lo largo del mundo. Esto quizás sería lo más importante. El objetivo de la ICDA, para que lo podamos entender, son las asociaciones, orden o consejos generales de los países que regulan la profesión. Estos son principalmente sus objetivos, el agruparlos para poderles dar fuerza y para poder interconectar a lo largo del mundo a los consejos generales o a las órdenes de diferentes países o asociaciones nacionales, en el caso que no tengan orden o consejo general. La misión de la ICDA es to provide guidance, development and increase awareness of the standard of education and training to underpin the profession. El objetivo es establecer también documentos de referencia para incrementar y desarrollar mejor los estándares de la competencia a nivel competencial, pero también los estándares académicos en los planes de formación universitaria. También promover y ayudar a los líderes en diferentes contextos, ayudar a que los nutricionistas que están en las juntas directivas de las orden o de las asociaciones o consejos de cada país se conviertan en líderes en dietética, y también poner el foco en la nutrición basada en la evidencia y en la práctica dietética. Promover la integración de la comunicación entre los miembros de la ICDA, promover el networking y promover el rol de la nutrición y de la dietética en el ámbito sanitario y en el desarrollo de la humanidad, así como la reducción de las enfermedades. La Junta Directiva del 2016 al 2020 hemos sido Giuseppe Rusolillo, Carol Middleton. Tenéis que pensar que en la Junta Directiva no accedemos como países nominados, o sea, cada país propone a un nutricionista que puede ser o no de la Junta Directiva o ser el presidente, y esas personas en el momento que son elegidas pasan a trabajar por la ICDA.
aunque yo pueda tener el cargo de presidente en España de la Academia, mi papel en la ICTA es para trabajar por la ICDA, no para defender los intereses de España en la Junta Directiva, porque no pueden estar todos los países. Y es importante que las personas que forman la Junta Directiva entiendan que se presentan a trabajar por la profesión en el mundo, around the world, no para defender los posibles intereses de su país en una organización internacional. Del 2016 al 2020 hemos estado yo, Carol Middleton de la British Dietetic Association, Elizabeth Solís del Colegio Mexicano de Nutriólogos, Judith Rodríguez de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, Corinne Eisen-Brown de Dietitians from Canada, Daniel Gallegos de Dietitians from Australia y Teiji Nakamura de Dietitians from Japan, ¿vale? Hemos renovado en este periodo del 2020 al 2024. Los estándares de la ICTA es principalmente definir la profesión del dietista nutricionista, establecer estándares internacionales en los programas de educación que preparan a las personas para ser dietistas nutricionistas o nutriólogos en su país, promover el código ético, promover la definición y la práctica de la dietética basada en la evidencia y establecer competencias para nutricionistas, porque obviamente el mundo va evolucionando y vamos detectando nuevas competencias. Tenéis una website que os animo a que entréis, donde vais a poder encontrar muchísima información. ¿Y qué hacemos realmente? Desarrollamos estándares internacionales para el buen ejercicio profesional mediante documentos de consenso. Mejoramos la imagen de la profesión, comunicando las normas éticas y los estándares de buenas prácticas. Estudiamos el trabajo y la educación de las dietistas nutricionistas en todo el mundo y apoyamos las colaboraciones entre las asociaciones de dietética y el diálogo entre las organizaciones. Es difícil de entender, pero nuestro objetivo son las organizaciones, no los dietistas, no las nutricionistas de cada país, que nos importan mucho, muchísimo, porque trabajamos vocacionadas para todas las nutricionistas del mundo, pero queremos dar soporte, o nuestros miembros son la Orden o la National Dietetic Association o el Consejo Federal o el Consejo General, que son las organizaciones de cada país que están dentro de la ICTA. Y trabajamos vocacionados para ayudarles a hacer más liderazgo, dotarles de herramientas para la profesión, animarles a que tengan documentos de posicionamiento con el objetivo de beneficiar a la profesión en su país. Pero somos una organización que tratamos de no invadir las competencias de cada país. Y esto es un problema a veces que los nutricionistas de alrededor del mundo no entienden. Porque a veces nos dicen, ¿cómo es posible que la ICDA no saque un posicionamiento sobre el Nutri-Score o sobre el etiquetado nutricional? Bueno, es que poner de acuerdo a todos los países del mundo para poder hacer un documento de estas características es realmente complejo. Claro, si vamos a hablar de food label o de etiquetado nutricional a los chinos y a los japoneses, como comprenderéis, entonces nuestra misión es promover que cada país haga este tipo de documentos, pero no con técnicas invasivas, sino totalmente positivas y que animen y que promuevan el trabajo dentro de cada país. Entre los trabajos que hemos hecho es el Código Internacional ético de las nutricionistas, documentos sobre la importancia de la nutrición basada en la evidencia y de la práctica dietética basada en la evidencia. Este documento os animo a que lo conozcáis, es el International Standard for Dietitian Nutritionists, son las mínimas competencias que debería conocer cualquier nutricionista que se desplace por el mundo y que sepa que son competencias consensuadas por todos los países, y eso es muy importante, porque eso ayuda a que en muchos otros que no hay competencias todavía reconocidas se puedan reconocer porque las están llevando a cabo en otros países. Y este es el documento que también creo que va a ser el trabajo base en los próximos años para ir actualizando.
Tenemos un boletín que es Dietitian Nutritionists Around the World, ahora se llama Nutrition and Dietetics Around the World. Bueno, realmente en este documento lo que estamos haciendo es investigar en cada país cómo van evolucionando las carreras universitarias. Este trabajo lo lleva Carol Middleton, que pregunta cada año a todos los países si ha habido novedades en cuanto al ejercicio profesional y en cuanto a la formación en las universidades. Tenemos también un newsletter que se llama Dietetics News from Around the World, que ahora se llama Dietetic and Nutrition News. Lo tenéis en la página web y cada país va aportando novedades de su país y suele ser muy interesante y es muy enriquecedor. Y tenemos nuestro Congreso Internacional de Dietética, que tuvo lugar en 2012 en Sydney, en 2016 en Granada, 2020 era Cape Town, Sudáfrica, que se ha pospuesto para septiembre del 2021 en formato virtual, y 2024 será en Toronto, Canadá, que esperemos que nos podamos ver todos y que hayamos superado esta crisis sanitaria y esta pandemia. Os animo profundamente a ir a un congreso de la ICDA. El International Congress on Dietetics es una experiencia multirracial, es una experiencia multicultural. El poder hablar con nutricionistas de Sudáfrica, de Emiratos Árabes, de China, de Japón, de Australia, de Sudamérica, de Canadá, porque quizás en Europa nos resulta todo más cercano. Y ver cómo aplican los principios básicos de la dietética a nivel de salud pública. Repito, para mí creo que es de las experiencias más bonitas el poder intercambiar opiniones con nutricionistas, dietistas de otros países. El Congreso de Sudáfrica, pues como os he comentado, se ha pospuesto, será en formato online, os animo a que podáis participar. Y por último, pues no puedo decir de que os vais a encontrar en un mundo donde hay organizaciones que son similares a la Orden en Portugal. Y tenéis que saber reconocerlas. El primer sitio será en la página web de la ICDA, pero por desgracia no todos los países del mundo han entrado aún en la ICDA. Estamos haciendo una gran labor de ayuda para que puedan entrar en la organización. Pero no puedo dejar de pedirles que se comprometan con las organizaciones que realmente representan la profesión del nutricionista en su país. Esto es fundamental. Nos puede parecer, podemos tener discrepancias ideológicas, nos puede parecer más o mejor, pero les puedo garantizar que las personas que están detrás de sus organizaciones, en concreto en Portugal, han luchado muchísimo por tener una profesión regulada en su país. Y el beneficio sobre la salud pública es incalculable. Por lo tanto, es importante apoyar a las organizaciones, formar parte del consejo o de la orden o del colegio y luego también formar parte de aquellas organizaciones científicas que son afines a nuestra profesión. Y esto es importante porque sin la ayuda de todas las nutricionistas es imposible que se pueda construir la profesión. Son muchas horas y desde aquí animo no solamente a que apoyen a su organización, sino a que formen parte en algún momento de alguna experiencia en el equipo directivo. También es importante que reconozcan las organizaciones en el mundo entero. La EFAD, la European Federation of Dietitians, que también ya está reconociendo la realidad de los nutritionists y de los nutricionistas, porque obviamente en el norte de Europa, que ha sido muy anglosajón, ha prevalecido la profesión del dietista, pero cuando hemos analizado los programas académicos universitarios, estábamos estudiando lo mismo, con las mismas competencias y con las mismas responsabilidades a nivel sanitario. También la EFAD en este aspecto creo que ya se ha abierto. La Alianza Iberoamericana de Nutricionistas, que ya está en marcha y que ya hace muchos años y que tuvimos el honor de organizar el primer congreso o el segundo congreso en Lisboa en el año 2011 y fue una experiencia también muy bonita. Y hace poco se celebró en Pamplona en 2019. La Federation of Dietetic Associations from Asia. AFDA sería nuestro homólogo en los países asiáticos. Y ojo, porque hay muchas organizaciones de dietistas, nutricionistas que son realmente unqualified, que tienen otra denominación. Y en el caso mundial, la International Confederation of Dietetic Associations.
Los retos nuevos para la ICTA son pues abordar la globalización, el cambio climático, los cambios de la significación tecnológica para hacerlo mucho más fácil, hacer de la profesión de la dietética algo mucho mejor y potenciarla y con mucho más poder y con mucho más influencia a nivel mundial, promover la investigación y trabajar a lo largo de todo el planeta unidos, a la vez que queremos que la dietética y la nutrición sean pues, la llave para el futuro de la humanidad. Trabajar unidos es importante, por lo tanto, quiero acabar esta ponencia animándoles a que formen parte de las organizaciones de sus compañeros de profesión, afíliense, colégiense. Entiendo que en Portugal es obligatorio, como en España, pero en España en algunos colegios, pero no en todos los países es obligatoria la colegiación o formar parte de la orden para poder ejercer la profesión. Y en aquellos que es voluntario es donde yo más hago especial hincapié, que es importantísimo, porque sin la membresía de todas las nutricionistas es imposible poder trabajar en la vertiente profesional y en la vertiente científica. Busquen su sociedad científica más adecuada. En el caso de España tenemos el Consejo General y tenemos también la Academia Española de Nutrición y Dietética. En el caso de Portugal me consta que tienen la orden donde deben formar parte y también pueden formar parte de la Asociación Portuguesa de Nutrición, que en origen fue la de dos nutricionistas. Busquen a sus compañeros en estas organizaciones porque son en las que realmente deben membresar y deben formar parte. Y no olviden trabajar o profundizar en la nutrición basada en la evidencia. Es el buque estandarte, es el carro de batalla de los próximos 15-20 años de nuestro ejercicio profesional. Y, por último, tenemos que convertirnos en un agente clave en el cambio climático. Las nutricionistas jugamos un papel fundamental en la alimentación sostenible y también va a ser uno de los grandes retos de la International Confederation of Dietetic Associations. Dietética y nutrición alrededor del mundo, nutricionistas alrededor del mundo. Muchas gracias, ha sido un placer estar hoy con todas vosotras y todos vosotros. Thank you very much, Giuseppe, for your brilliant lesson. It's really interesting to see how the profession has changed and is changing around the world. And I particularly was interested in the images you had of where the different parts of the world have different names. I mean, when we think about it, you know, Shakespeare would say, a rose by any other name would smell as sweet. And I would say it's the same for dietitians and nutritionists. I came from being a dietitian to then being a nutritionist. It's really interesting to see how I think part of the reason why you have dietitians in most Anglo-Saxon countries and nutritionists in most Latin countries has to do with how the science, how the profession started with the needs. So nutrition started in South America, in Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brazil, back in the 1930s, because of hunger. So it was mostly to do with nutrition for populations, whereas dietetics in North America started together with nursing to help the First World War and the Second World War patients eat better. So that's kind of, you know, when you look back, the big difference between the Anglo-Saxon countries and the Latin-speaking countries. I think the effort to unify the competencies and the standardization is critical. I also think that when you think about the global name, the science is nutrition. Nutrition encompasses dietetics, all sorts of different areas. So the big umbrella would always be, in my opinion, nutrition. Dietetics is a small part, is using nutrition, applied nutrition to certain areas. So I would say, and I've been working as a dietitian, nutritionist for over 50 years.
It was 50 years on November 14th of last year. I would say that probably within the next 5 to 10 years, the name will be nutrition and nutritionist. No, and then you will be specialized and you're working in applied dietetics or whatever, immunology, gene therapy. You'll be working in all sorts of different areas. But I have one thing that I have in common with you, Giuseppe, is that I am very interested, have always been, in food and cooking, and how that is the most important tool we can give populations and people to have a healthy life, to know food and to know how to use it. Yes. And that's what's missing in the world, is people don't know food. They know how to order it, on Skip the Dishes, and how to defrost a pizza, but they don't know how to use it. And we are doing a very bad service to the world population by not making sure that everyone knows food and knows how to use it. That is how we can actually stop decrease all the chronic diseases that we have. So thank you so much for your lovely lesson. It was very interesting. I saw myself 30 years ago doing that kind of research when we were trying to fight for the further degree in nutrition in Portugal. We went from a bacharelato, which is a 3-year degree, to a licensure, which was a 5-year degree. And I did a lot of similar research about how people were trained around the world. Thank you so much again for your brilliant lesson. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you. Thank you, Lisa. Thank you. Muito obrigada, José Rossolilo, pela brilhante conferência, por esta ideia transversal que nos deixou da nossa profissão em todos os países ao longo do mundo. Eu acho que foi de facto uma lição, como a professora Luísa Kent-Smith me dizia, muito, muito interessante para todos nós, e acredito que sobretudo para aqueles que são mais jovens na profissão, para lhes deixar também esta vontade de conhecerem não só a história da nossa profissão, mas também aquilo que é a profissão no presente nos vários países, e terem o desejo de equacionar o que é que deve ser a nossa profissão no futuro, como de resto a professora Luísa Kent-Smith estava a dizer em termos do nome da profissão para o futuro. Mas claramente aquilo que é verdadeiramente importante são as nossas competências, aquilo que a nossa formação académica nos dá, para nós podermos desempenhar a nossa atividade profissional, obviamente com regras, guardando obviamente respeito pelo aquilo que é a evidência científica e, claro está, com os preceitos éticos que se transportam para a deontologia profissional. Muito obrigada, professora Luísa Kent-Smith. Foi um gosto tê-la connosco nesta cerimónia e ao moderar de forma tão interessante, tão inspiradora. De facto, para mim, a professora Luísa Kent-Smith sempre foi, é e acho que vai continuar a ser uma inspiração. E para aqueles jovens que estão connosco e que não estão tão atentos ao percurso profissional da professora Luísa Kent-Smith, acredito que o possam, a partir de hoje, conhecer melhor e que tenham nela uma grande inspiração, assim como no professor José Rossolilo, que de facto é outra inspiração de colegas de países diferentes, que é bom que nós possamos ter estas referências para podermos estar na nossa profissão.